después de saludarnos unos a otros, qué privilegio volver a estar aquí, verlos, estar reunidos todos juntos en armonía. Gloria a Dios. Pues entramos a lo más importante del buffet, lo sólido, la palabra de Dios. Es una bendición. Yo estoy agradecido con el Señor por permitirme predicar su palabra. Es privilegio poder estar aquí y poder sentir la presencia de Dios. ¿Quiénes de aquí han sentido la presencia de Dios a través de sus cantos? Dios es bueno. El mensaje de hoy lo titulé Los discípulos sin fe. A veces dudamos, a veces batallamos con nuestra fe, y la palabra es clara. Jesús le dijo a sus discípulos: si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dijeras a la montaña muévete, y se moverá. Jesús no estaba hablando de una montaña física, estaba hablando de una montaña de problemas, enfermedades, circunstancias, cosas que no nos deja caminar, no nos deja caminar en fe, ¿verdad? Vamos a ir rápidamente a Juan 6, del 1 al 15, y muchos han identificado con la palabra. Es cuando Jesús alimenta a 5,000 personas, ¿verdad? Y sin contar niños ni niñas, dice, aproximadamente fueron como de 15,000 a 20,000 personas que el Señor alimentó ese día. Amén. Cuando lo tengan, me dicen un amén y comenzamos a la palabra. Amén. Dice la palabra. Voy a orar. Quiero orar, hacer una oración corta y decirle: Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que me das de predicar tu palabra, Señor. Toca, Señor, mi corazón. Me pongo yo primero, Señor. Transfórmame, Señor, con tu palabra, Señor. Que toda palabra, Señor, que salga de mi boca provenga directamente de ti, Señor. Espíritu Santo, llénanos y alimentanos con tu palabra espiritualmente, y llena y transforma nuestras vidas y nuestros corazones, y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, Juan 6, 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Amén. Y estaban cerca las Pascuas, la fiesta de los judíos. Número 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había ahí, vino a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios, perdón, no dineros, ¿verdad? 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco, dice. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente. Y ahí había mucha hierba en aquel lugar, y se acostaron como un número de 5,000 varones. Entonces tomó Jesús, aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogiendo pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron de los que habían comido.
Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero él pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí en este pasaje podemos ver, que está hablando de una multitud. ¿Verdad? En los evangelios, en los cuatro evangelios, los cuatro evangelios hablan de la muerte y resurrección de Cristo y de este milagro específicamente. Es la única vez que se menciona esto, pero se menciona en todos los cuatro evangelios. Amén. Dice que vino, que él estaba tranquilo, estaba enseñando a sus discípulos en el monte, y empezaron a llegar personas, y más personas, y más personas, y el Señor, cuando volteó el Señor, ya estaba la iglesia Calvary Chapel llena, llena. Pero venían porque les daba de comer, el pastor Alfredo les daba de comer, aquí daban mucha comida. Y dice el pastor Alfredo, gracias a Dios, a comer otra vez, ¿verdad? Por X o por Y, por lo que sea, pero ellos seguían a Jesús porque hacía milagros, sanaba enfermos, les daba de comer y los seguía. Y esa multitud era inconstante porque a veces tenía poquitos, a veces tenía bastante, a veces, así como aquí, a veces la iglesia se ve bien hermosa, así, con muchos hermanos y hermanas, ¿verdad? Y a veces estamos 2, 3, ¿verdad? Unos poquitos, pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es clara y dice que donde 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. O sea que no nos debemos preocupar por las personas, por lo que está a un lado. O sea, si tú eres fiel a Dios, dice la palabra claramente que si 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Las personas que seguían a Jesús se basaban en sus propias emociones. Muchos de ellos se basaban en sus propias emociones. Y no podían ver la importancia de los milagros y señales que el Señor hacía. En Juan 6:26 dice, tales eran la contraparte de los falsos creyentes de Judea, los creyentes de Judea, estos lo podían ver, podían ver lo que Jesús hacía, ¿verdad? Y a veces nosotros vemos la mano de Dios en nuestras vidas y le creemos a Dios y Dios actúa. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra y si tú crees, Él te va a sustentar. Él es el proveedor de la vida, el proveedor física, espiritual, en todas las áreas de nuestras vidas. Él es el que nos sustenta. Las personas eran inconstantes y así la iglesia. En estos tiempos la iglesia, unos creen, otros no creen, pero gloria a Dios, aunque no crean, Dios los atrapa, ¿verdad? Aún al inconverso que no cree, que vienen nomás a chismorrear o a comer, Dios le habla y lo atrapa, porque así es Dios. Así es Dios, ¿verdad? Dios nos da de comer. Y bueno, dicen, qué buena está la comida. Imagínense, yo me pongo a pensar en este pasaje, ese pan, dice la palabra, dice aquí en la palabra, que le dijo a sus discípulos, junten el pan para que no se pierda. Yo imagino que ese pan no se había perdido, imagino qué tan rico ha sido ese pan del cielo, ¿verdad? Ya cocinaditos, los pescados ya frititos, ¿verdad? Listos para comer. En la antigüedad, los israelitas descendían maná como juelas, ¿verdad? Y ellos lo juntaban y lo tenían que guisar. Pero el Señor ahí, hizo un milagro más, uno de los más grandes milagros que el Señor hizo, ¿verdad? Darle de comer. Y le daba a sus discípulos, y sus discípulos lo repartían. Y yo me hubiera quedado asustado. ¿Y dónde sale tanto pan, tantos peces? ¿Verdad? Pero así es Dios, ¿verdad? La misericordia y el amor de Dios así es nuestro proveedor, ¿verdad? Jesús es nuestro proveedor, nuestro pan de vida, ¿verdad? Dice en Juan 2:11, vamos a ir a las escrituras, Juan 2:11, ahí está, los que no traen Biblias, ¿verdad? Hoy ya estoy un poquito más
más avanzado tecnológicamente. Todavía soy un dinosaurio, pero ahí la llevamos, ¿verdad? Ahí están las escrituras, ¿verdad? Los que no tienen su Biblia lo podemos leer en la pantalla. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fíjense qué constante, aquí el título le puse discípulos sin crédito, o sea, sin fe, y aquí están diciendo que sus discípulos creyeron en él. Nosotros también creemos, pero a veces nos falta fe. A veces nos falta fe. A veces queremos que Jesús nos haga el milagro. Ya, Señor, quiero ser sanado, quiero que restaure mi familia. Es un proceso. Es un proceso, el caminar con Cristo es un proceso. Dios puede hacer una transformación radical, como lo hizo con Pablo de Tarso, ¿no? Un fariseo mataba, perseguía a la iglesia, pero Dios lo transformó, pero para su gloria, ¿verdad? Instrumento me eres en mis manos. Y fue el mejor, el que trabajó más arduamente, o sea, de los discípulos. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí quisiéramos tener un Esteban? Se me viene a mi mente, o sea, porque yo un día di una enseñanza de eso, ¿verdad? ¿Cuántos Esteban mártires murieron por nosotros para que nosotros estuviéramos aquí este día? Por intercesión de Esteban, Pablo se convirtió, ese que cayó su manto sobre Pablo. Y Esteban le dijo, perdónales, no saben lo que hacen. De ese muchacho, ¿verdad?, lleno del Espíritu de Dios, nació un gran discípulo de Jesús, ¿verdad? Un gran discípulo que si lo hubieran dejado, hubiera llegado hasta México, hasta Sinaloa, donde soy yo creo, ¿verdad? Su carrera se truncó, ¿verdad?, pero alcanzó demasiadas personas, ¿verdad? Pero vamos a entrar a lo que es la palabra, o sea, aquí estamos hablando de que Jesús manifestó su gloria en Canaán de Galilea, ahí comenzó su caminar. Y podemos ver, o sea, que Jesús hizo el agua en vino, sanó leprosos, a muchos enfermos sanó, ¿verdad?, a la samaritana, a cuántas personas alcanzó Jesús, ¿verdad? Y todo se basaba en las montañas, ¿verdad? No sé si cuando leemos la palabra de Dios, dice que Jesús se apartaba a la montaña, a orar, a pedirle al Padre, ¿verdad?, a llenarse de la presencia de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una montaña, un lugar íntimo, secreto, o sea, en tu casa, en el closet, en el comedor, a solas, a medianoche con Dios, ¿verdad?, para llenarnos de Él. Jesús lo hacía y Él es el ejemplo a seguir de nuestras vidas. Amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Juan 6:26. Ya lo tienen, mira, ¿verdad? Es todo. Ahí la llevamos, ahí vamos. Juan 6:26 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y te saciaste. Les dio casi hasta reventar el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos saciarnos hoy, o sea, de ese pan celestial, ¿verdad? Que viniera Jesús y nos repartiera ese pan. Yo pienso que nosotros como hijos de Dios, dice la palabra que ser glotón es pecado, ¿verdad? Pero yo pienso que con un pedazo de pan nosotros nos llenaríamos espiritualmente para seguir nuestra jornada día a día. La montaña nos proporciona el escenario para muchas de las escenas importantes del ministerio de Jesús, como les dije, ¿verdad? La montaña, Jesús dice, se apartó a la montaña, se fue a orar. En la montaña fue tentado, ¿verdad? Se salió al desierto, a la montaña, fue tentado por Satanás. Y Jesús le responde con su palabra, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de mi Padre. Así debe ser nuestra hambre, ¿verdad?, de buscar la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos nutre, que nos llena espiritualmente. Amén. Después de pasar un tiempo en las montañas,
los, los 12 miraron una gran multitud, o sea, Jesús miró la gran multitud. Y le dice a Felipe para tentarlo, hey, ¿cómo le van a hacer? Si el Señor viniera ahorita y te dijera, ¿cómo le vas a hacer para alimentar a todos los que están aquí? ¿Le creyeras? O sea, o trataras de vender tu carro, tu casa, o sea, para estar en la necesidad. Jesús sabía lo que iba a hacer, pero lo estaba haciendo para probar a sus discípulos. En el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús miró a la gente como pastor que no tenían oveja. Y no me la puse a propósito, hermano. No me la puse a propósito. Esta camiseta fue un regalo de un hermano que quiero y estimo mucho, ¿verdad? Dice que en los evangelios de Juan que Jesús miró a las multitudes como pastor que no tenían ovejas. ¿Y cuántos de nosotros a veces miramos a personas afuera que no tienen rumbo ni dirección, que no tienen pastor, que no tienen quien les dirija, o sea, quien les dé de comer, esa comida espiritual? Porque no se trata de la comida física aquí. Aquí estamos hablando de una comida celestial, una comida que Jesús hizo, ¿verdad? El creador del cielo y de la tierra, o sea, proveyó para 5,000, dice la Escritura, pero aproximadamente eran 15,000 a 20,000 personas, contando los niños y las niñas. Ayer hablando, ahí en la casa, mi suegra dice, pero es que en la iglesia van puras mujeres, casi no hay hombres. Las mujeres son más sensibles a Dios. Las mujeres se enamoran más fácil, nosotros somos más como Simona, cabezones, así duros, o sea, sí sabemos amar, pero de otra forma diferente, pero las mujeres tienen esa sensibilidad de poder captar el sexto sentido. Dicen, no, eso no existe, hermano, no se la crean, eso no. El discernimiento de Dios, ¿verdad? De cómo a veces las mujeres sufren más que el hombre a veces, ¿verdad? Y dice la Escritura que Jesús miró a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Hoy en esta tarde, yo los quiero animar que subamos a la montaña. La montaña es para llenarnos de la sabiduría del Señor, ¿verdad? Nutrirnos de su espíritu. Pero al bajar la montaña va a haber dificultades. Va a haber dificultades. El enemigo no va a querer que tú hables, o sea, de ese pan de vida, de esos milagros que hacía Jesús. No nos va a dejar que caminemos, ¿verdad? Como se llama el mensaje, discípulos sin fe. Vamos a ir a Santiago. Dice que hay pruebas de lo que estoy hablando, ¿verdad? Santiago. En Santiago 1, 2 y 4. Ahí está la palabra, cuando lo tengan me dicen amén, o si no, ahí lo podemos leer. Si hay un poquito de ortografía, hermanos, les pido que me disculpen, apenas yo escribo, soy derecho y escribo con la mano izquierda. O sea que a veces me falta una tilde, una coma, o sea, disculpen, estamos tratando de hacer lo mejor para el Señor, ¿verdad? Dice Santiago, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Y quiénes somos pacientes aquí? A veces las circunstancias nos mueven y no tenemos paciencia. Yo he tenido un hábito últimamente de pedirle a Dios todos los días de la mañana cuando oro. Le digo, Señor, venga tu paz a mi vida. Tu paz, venga lo que venga, porque va a haber circunstancias que te van a querer mover, pero tu paz es mejor que la que el mundo da. Amén. Entonces, esa es mi oración, decirle al Señor, Señor, dame de tu paz. Paciencia para hablar. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna, dice la Escritura. Tenemos que pedirle al Señor. Aquí Jesús estaba tentando a sus discípulos, pero Jesús ya se la sabía. Jesús ya sabía lo que tenía que hacer, nomás que a veces el Señor nos hace preguntas en nuestras vidas
para ver qué vamos a responder. Felipe le dijo, 200 denarios no alcanzarían ni para que probaran apenas, para que comieran un poco cada uno. Él estaba viéndolo físicamente, o sea, le contestó al Señor, a lo mejor rápidamente. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros, a veces el Señor nos habla y hablamos rápidamente? Si Él hubiera tenido paciencia, si hubiera estado paciente, a lo mejor hubiera pensado antes de responder. Señor, pero tú sabes lo que vas a hacer, le hubiera dicho, o sea, tú eres el criador, o sea, tú sabes, o sea, son tus ovejas, le hubiera dicho. ¿Por qué me preguntas a mí que cómo le vamos a hacer para darles de comer a estas personas? ¿No? Pero Jesús sabía lo que hacía, lo que tenía que hacer. Demostró ser poca fe y exclamó sin esperanza, esos 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno nos tomase un poco. No tenía sentido explicarle, o sea, a Jesús del dinero, ¿no? para comprar para comprar el pan. El equivalente de un denario era un día de trabajo. 200 denarios era el equivalente a 8 meses. Para que probaran nomás, o sea, pero Jesús les dio a que se llenaran, a que se saciaran, dice la palabra. Y los hizo recostar, dice el Señor. Los hizo recostar, como la canción que cantó luego el pastor, lo que habló en el Salmo. Él me pastoreará, dice. En delicados pastos me hará descansar. Todo, o sea, cuando yo miro que voy a hablar la palabra y se conectan todo, digo, Dios está aquí. Dios está aquí, o sea, porque solamente Dios puede hacer esas cosas. Yo no le dije al pastor, me puse de acuerdo con el pastor que diera esa lectura. Yo no me puse de acuerdo con el Víctor que cantara sus cantos, pero Dios así es. Y si creemos que es Dios, tenemos que ser fieles. Dios requiere que seamos obedientes. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y a veces sufrimos, ¿verdad? Sufrimos por no ser fieles, ¿verdad? Por no obedecer. Somos desobedientes a veces a Dios, pero Dios quiere cambiar hoy en esta tarde ese sentir en nuestras vidas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Moisés en el desierto, ¿verdad? El proveedor, el creador del mundo, ¿verdad? Le dio de comer a una nación, ¿verdad? Imagínense cuánto maná caía en el cielo todas las mañanas y tenían que juntarlo. Dice la palabra que los juntaban y tenían que hacer ellos las tartas, los panes, ¿verdad? Jesús aquí usó a sus discípulos. Él les daba pan y ellos iban y lo repartían. Y así Dios quiere usarnos a nosotros también. Dios suele orar por medios humanos, que somos débiles y falibles, nosotros fallamos, pero Dios nos quiere usar. Usó a Moisés, es el más manso de la tierra. Usó a David para matar a un gigante. Dice la palabra de Dios que Dios escogió lo más vil para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si nosotros queremos instruir al sabio, dice que no vamos a ser necios, ¿ven cómo es? No instruyas al sabio en su propio entendimiento, porque también tú te vas a desviar. Dios nos trae la sabiduría cuando nosotros somos humildes de corazón. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, dice, y a los débiles del mundo usó Dios para avergonzar a los fuertes. Diga el débil, fuerte soy. ¿Verdad? ¿Cuántas veces en nuestra debilidad nosotros
no nos acordamos de las Escrituras. Dice la palabra de Dios es clara: diga el débil, fuerte soy. No yo, en mis fuerzas, la fortaleza del Señor. Lo que excedía de muchos de los 5 panes de cebada, esto sin duda era una demostración sorprendente de la gracia abundante de Dios. Algunos creen que las 12 canastas simbolizan la provisión de Dios para las 12 tribus de Israel. La explicación más simple sería que era para los 12 apóstoles por haber trabajado y realizado, por el trabajo realizado repartiendo la comida entre la multitud. El Señor no solo proveyó la necesidad para las personas, sino que también proveyó para los discípulos la comida del día siguiente. Amén. O sea, de lo que sobró, o sea, Jesús les dio provisión. Yo pienso que 12 canastas para 12 eran mucho. Yo pienso que era más de un día. Sí se aventaron una semana comiendo con ese panecito. Además, yo no quisiera ni comérmelo, yo creo. Lo probaron, no, se me va a acabar y este pan. Apenas la hermana Irka hace unos panes bien ricos, porque la mano de Dios está con ella. Ella hace unos panes riquísimos, pero imagínense en el pan del Señor. Hasta la hermana Irka ya la miro así que se saborea en el pan del cielo. Dice, aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta, el que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para a él y hacerle rey, se volvió a retirar él solo, dice la palabra. Sin duda, la provisión milagrosa de la comida de parte de Jesús les recordó a Moisés y el maná que Dios proveyó a Israel en el desierto. Alimentar a una multitud tan grande era un verdadero milagro del Creador. Este era un milagro sobrenatural y probablemente Jesús, que probaba que Jesús era el Mesías. El pueblo se dio cuenta de ello correctamente, pero sacaron conclusiones incorrectas sobre el significado de dicha identificación, queriéndole hacer rey libertador de la esclavitud de los romanos. Ellos querían un libertador terrenal, querían que Jesús viniera con una espada a cortar cabezas, y todavía están esperando. O sea, desafortunadamente ellos todavía hasta estos días ellos esperan a un Jesús con espadas, un ejército grande a derrotar el yugo de la esclavitud, al cual han sido sometidos, todas esas guerras que existen en Israel, pero son los tiempos finales, dice la palabra en Mateo. Cuando oigas rumores de guerra, dice, hambre, entonces se acerca el día, dice el Señor. Entonces son los días últimos. Yo me imagino así a Jesús, así en la puerta del cielo, deteniendo la puerta, nomás esperando que le diga al Padre: hijo, ya es hora. Se cierra la puerta de la gracia del Señor. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Como decía el hermano Víctor en el canto, que Jesús cuando cayó en la cruz, los clavos que Jesús tenía en sus manos, no fue lo que detuvieron a Jesús esos clavos en la cruz. Fue el amor tan grande que Él tenía por la humanidad. Esos clavos eran un símbolo, pero el amor de Dios, en la cruz del Calvario, fue lo que detuvo a Jesús ahí, hasta su último instante, Pero ellos querían un libertador que viniera a liberarlos, Vamos a ir a Deuteronomio, para ver, cómo Dios habla en la antigüedad, de la venida de Jesús. Deuteronomio 18, 15 al 18. Cuando lo tengan me dicen amén, y si no, ahí están en la pantalla las escrituras. Ya me estoy haciendo un poquito más cibernético.
Gloria a Dios, que tenemos estas herramientas, y podemos leer todos juntos. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 18:15, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oír. Y la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Aquí Dios nos está hablando, el mensaje lo titulé Discípulos sin fe, pero dice la palabra que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, no cualquier palabra. No a Mahoma, no a otros profetas, no, sino la palabra de Dios. A él oiréis, dice. 16 dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Wow, se imaginan, aquí me pongo, esas personas cuando miraban las nubes de Jehová que bajaban en el tabernáculo, y oían la voz, no, hombre, hasta temblaban, yo creo, ¿no? Yo creo que del temor, no el temor de Dios, sino el temor del fuego, de la voz, cómo se oiría esa voz, en medio del tabernáculo, para que no muera, dice. Y la palabra es clara, dice que nadie mirará mi rostro, dice, sin que se muera. Y a Moisés le dijo: no, no te voy a dejar que vea mi rostro porque vas a morir. Dice que le dio la espalda, dice que lo cubrió en la hendidura de la roca. La roca, Jesús es la roca, el pan de vida. 17 dice: y Jehová me dijo: han hablado bien lo que han dicho. Han hablado bien lo que han dicho. El pueblo dijo: no, pues dirán bien, dice, ¿verdad? Dicen bien, porque... Y el 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y no pondré mis palabras, y yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todas las cosas que yo le mandare, dice. Entonces, quiere decir que Jesús estaba sujeto al Padre, ¿verdad? Dice Jesús: lo que yo oigo hablar del Padre, eso es lo que yo hago. Al que me envió, dice. Él vino a cumplir la voluntad del Padre en esta tierra. Y aquí lo vemos claramente, lo que yo le mandare. Si el Padre le decía a Jesús: ¿sabes qué? No le des de comer. Pues pobres, imagínate esos 5,000 como se hubieran desmayado en el camino, porque era una travesía todavía larga que tenían que recorrer. Dice en el libro de comentarios que leo, para hacer este estudio, dice que ellos iban, muchas personas eran peregrinos que iban rumbo a Jerusalén, a la fiesta de los tabernáculos. Por eso se juntó gran multitud, porque en ese año de los tabernáculos, todos los pueblos de Israel, de todas las naciones, de todas las partes del mundo, iban a la fiesta esa. Hechos 3:22 dice la palabra del Señor. Dice: porque Moisés dijo a los padres, a los antiguos, ¿verdad? a los patriarcas: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que él hablara. Y muchos oían su palabra y creían en él. También dice la palabra de Dios que en este pasaje, cuando Jesús le dijo que lo buscaban porque les daba de comer, muchos de ahí se apartaron de él. Se apartaron de él. A lo mejor porque les dijo: nomás vienen a mí porque les doy de comer. Les dio vergüenza y ya no quisieron seguir a Jesús. ¿Yo qué le hace? Debemos ser sinvergüenzas. Cuando son de las cosas, debemos ser sinvergüenzas. ¿Sabes qué, Señor? Yo te sigo, aunque me digas
que no. ¿O no es cierto que la Escritura dice a la mujer que estaba en la mesa, que la fenicia que le dijo, Señor, dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo? ¿Se imaginan? O sea, qué fe tan grande tenían esas personas en la Biblia, y en la Biblia nos habla de personas de fe. Y Jesús les decía, vete, tu fe te ha salvado. No les decía, o sea, si se ponen, o sea, cuando yo entendí eso, Jesús le decía, vete, tu fe te ha salvado. No le decía, tu fe te ha sanado si estaba enfermo. Porque ¿saben una cosa? Cuando Jesús te salva, viene todo el regalo completo. La sanidad de tu vida, de tu alma, de tu cuerpo. Así es el amor y la misericordia de Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que ir? A la palabra, ¿verdad? El Verbo encarnado, ¿verdad? Y el Verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Aparte de la resurrección de nuestro Señor, los alimentos de los 5,000 era el único milagro que se incluye en los 4 evangelios, ya lo había dicho. La respuesta de la gente, este verdaderamente es el profeta, dice. Reflejaba la creencia popular de un profeta como Moisés, que alimentó a los israelitas con maná. Había de venir, dice, al mundo para que habría de venir ese profeta para establecer un paraíso terrenal. Ellos pensaban eso, que iban a tener, o sea, un paraíso terrenal. Esto vivó su fervor mesiánico e intentaron instalar a Jesús como su Mesías, el dador de pan. Querían hacerlo rey a la fuerza. Jesús no aceptó nada de eso. Desde antes de empezar su ministerio, Jesús fue tentado. A él no lo movió la carne. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús pudo haberse, ¿sabes qué? Pues me hago rey, ¿verdad? Y de aquí juntos ya que eran 15,000, 20,000. Armo un ejército con hombres, mujeres y niños y voy y peleo. No. Dios tenía un plan mejor y perfecto para la humanidad. Jesús se despojó, dice la palabra, se despojó de todo. Siendo Dios, se despojó de todo y se hizo humano como nosotros para entendernos. Así era el amor de Dios, era el plan de Dios, pero el pueblo de Dios creía en un Mesías guerrero, ¿verdad? Y como venía de la tribu de Judá, pensaron, no, pues es de la tribu de David. David tenía un corazón de acuerdo a Dios, pero era bueno para la espada. Mató muchos filisteos, a un gigantón. Pero Jesús, el dador de la vida, le dijo al Padre, Padre, yo voy. Yo voy y pago el precio por el Chuy, por Jesús, por Sergio, por todos los que estamos aquí. La bandera de nuestra fe es la tumba vacía. Jesús no está ahí. Jesús resucitó al tercer día y está en cada uno de nosotros. Está aquí en nuestro corazón. Dios está aquí en nuestros corazones. Dios te quiere alimentar hoy en esta tarde. No con un pan espiritual. Le dijo a la samaritana que el que bebiera de esa agua jamás tendrá sed, que de su interior brotarían aguas vivas, ¿verdad? En Juan 14:6, ¿verdad? Dice más que así, yo soy el pan de vida, dice. El que come este pan jamás tendrá hambre. Y todo, o sea, Dios lo hizo este mensaje, hoy este día, porque hoy, o sea, celebramos la comunión también. Dios quiere proveer a tu vida.
Hoy en esta tarde Dios quiere proveer a tu vida, o sea, ese pan celestial. Es espiritualmente, hermano. Dice la palabra de Dios, si crees, que dice que las añadiduras nos seguirán, nos perseguirán y nos alcanzarán. Y a veces tomamos esa palabra, la torcemos y andamos nosotros buscando las añadiduras y no seguimos al dador de vida, al proveedor de nuestras vidas, de nuestras almas. Es tanto el afán en el mundo que no alcanzan a entender el verdadero amor de Dios. Y dice la palabra de Dios, heme aquí, dice, envíame a mí, ¿o no dice? Mira que te mando que seas valiente y te esfuerces. Dios está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy en esta tarde quiero pedirte, o sea, pon tu mano en tu corazón. Si tú le crees a Dios su palabra, así como Él alimentó a esos 5,000, Él te puede alimentar hoy espiritualmente. Voy a hacer una oración para terminar. Y vamos a pedirle al Señor, ahí donde estás, créele. No te vayas sin recibir del Señor lo que Él tiene para hoy, para ti hoy. Algo hay para ti en esta tarde. Porque es la palabra de Dios. No es el hermano Chuy, es la palabra de Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, hoy en esta tarde, Señor, venimos ante ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el proveedor, Señor, de nuestras vidas, de nuestras almas, Señor. Te pedimos, Señor, de ese pan, Señor, de ese pan celestial, Señor, de ese pan espiritual, Señor, del cual, Señor, tú, Señor, multiplicaste, Señor, lo diste a multitudes, Señor. Hoy te pido, Señor, que estés bendiciendo, Señor, a nuestro pueblo, Señor, a mis hermanos, mis hermanas, Señor. Gracias por lo que haces en nuestras vidas y por lo que vas a hacer. Porque tú estás obrando, Señor, en nuestros corazones. Tú eres el alimento a nuestra alma. Te pedimos que nos des fuerzas, Señor, que nos multiplique, Señor, las fuerzas. Ayúdanos, Señor, en tu caminar contigo, Señor. Que seas tú, Señor, el estandarte, Señor, de nuestras vidas, de nuestra fe. Hoy decidimos seguir a Cristo. Hoy decidimos seguirte a ti, Señor. Gracias, gracias por mis hermanos y hermanas. Y en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén, amén y amén. Estamos despedidos. Un anuncio rapidito. Este mes, el 14 y 15, vamos a tener la fiesta de los tabernáculos. O sea, ya, si Dios quiere, todo vamos a hacerlo. O sea, no lo pudimos hacer en octubre, pero este mes lo vamos a hacer. A los hermanos que los invitamos a que participaran con las tribus, pues ya lo tienen hecho, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo este mes. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Tenemos un cafecito, yo creo, un panecito o algo. Y Dios les bendiga. Gracias.